Bien, vamos a saludar con nuestra primera invitada de la mañana, la abogada Victoria de Sintonio, candidata asambleísta por el Distrito 2 por la Revolución Ciudadana. Victoria, qué gusto tenerla acá. Bienvenida a los estudios de Ecuador en Directo. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un abrazo y saludo para todos quienes nos están escuchando y viendo en este mismo momento. Victoria, ¿por qué usted quiere volver a la Asamblea? ¿Qué le faltó hacer en la Asamblea? Primero yo creo que nosotros tenemos un trabajo pendiente, nosotros presentamos un plan de trabajo legislativo que empezamos primero presentando el proyecto para derogar la ley humanitaria, una ley que logró a través de los votos de la Asamblea Nacional derogarse. Es una ley que genera más de 200.000 empleos precarios, que sin embargo ya estar en un espacio o un Ecuador post pandemia, aún no se tiene la capacidad de contratar a los y las trabajadoras de manera digna y responsable desde el Estado y también desde las empresas privadas, que es lo que permite esta ley. Nosotros derogamos esta ley, pero sin embargo el presidente Guillermo Lasso veta la derogación de la misma y con eso todavía tenemos un paso que dar más para poder eliminar completamente esta ley del país, que además no solamente que ha generado 200.000 empleos precarios. Recordemos que la ley humanitaria planteaba que a los servidores de salud se les tenía que dar los nombramientos y por una decisión de la Corte Constitucional eso se vetó y la ley permitía abrir nuevos concursos o el proyecto de ley que nosotros presentamos como Revolución Ciudadana permite abrir concursos con puntos adicionales a quienes sí estuvieron en pandemia. Y esto un poco para poder garantizar el empleo o la estabilidad laboral de quienes nos cuidaron en pandemia, que fue por quien nació la ley, pero que sin embargo fueron a los que menos protegieron. Hubieron muchos médicos que también han sido despedidos, ¿no? Que trabajaron en pandemia, personal de servicio también que fue despedido, gente que fue contratada, que no han sido reincorporado a sus trabajos. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para hacer que esto se cumpla y que estas personas algunas personas incluso fallecieron en medio de la pandemia, sus familiares tal vez quedaron desprotegidos porque eran personal contratado? Mira, nosotros empezamos un proceso de fiscalización a partir de la elaboración de la ley humanitaria. Y esta fiscalización generó no solamente lo que tú planteas, gente que fue despedida, pero que además, gente que fue contratada, que nunca estuvo dentro de los momentos duros de la pandemia. Y eso también hay que decirlo. Cuando hablamos de servidores de salud, no solamente estamos hablando de médicos, estamos hablando de administrativos, de enfermeras, camilleros, los compañeros y compañeras que lavaban los uniformes de los médicos para que puedan atender a la gente. De esta gente es la que estamos hablando. Hablamos también de los TAPS, que son los técnicos de atención primaria que también atendieron en pandemia, pero que sin embargo fueron despedidos. Esto desde la Asamblea no solamente tiene que fiscalizarse, sino generar esa ley que te estoy planteando, que es la ley humanitaria, la derogación, con un único artículo que determine que se hagan los concursos dentro del Ministerio de Salud para que estas personas no solamente que fueron despedidas, sino que las que se lograron quedar puedan obtener un trabajo estable a futuro solamente por el hecho de habernos cuidado en pandemia. Creo que a ellos sí hay que premiarlos, hay que entregarles y hay que devolverles ese cariño o ese gran sacrificio que hicieron para cuidarnos en ese mismo momento para que puedan tener un espacio digno donde trabajar y cómo llevar de manera honesta el pan a su casa. Yéndonos un poco a otro tema, pero sobre el mismo del trabajo, el presidente de la República ha dicho que en su gobierno se han logrado obtener 500.000 puestos de trabajo. Pero también dice otra cosa, que hay 140.000 o 145.000 nuevos afiliados al seguro. O sea, sus cifras no cuadran. O no sabe sumar bien, o qué. Porque al decirnos que hay 500.000 puestos de trabajo que nuevamente están reinsertados a la vida laboral, pero en el seguro no hay ni el 20%. Mira, el que miente una vez miente siempre, en lo que mienten lo poco, mienten lo mucho, y eso es lo que se ha garantizado o lo que se ha caracterizado de este gobierno. Pero decirte que existe una esperanza, yo más allá de poder, ya todos sabemos el diagnóstico del país,
Todos sabemos lo mal que se encuentra el Ecuador y que además la gente entiende desde lo que nos pasa en los territorios que podemos estar peor aún si no tomamos una buena decisión este 20 de agosto. Y esa buena decisión es el resurgir de la patria con Luisa González. Esta vez la lista 5 se viste de rostro de mujer, se viste del rostro de una mujer que puede administrar el país y que puede garantizar que ya no existan empleos precarios, que existe una mujer que ha podido trabajar en el gobierno de la Revolución Ciudadana planteando no solamente el hecho de administrar el país, sino entregarle derechos a la gente. Y con esto te digo, no solamente repotenciar los hospitales, llenarlos de aquellos equipos que necesitan para atender a la gente, sino también contratar a más servidores de salud para que puedan atender a los ciudadanos y ciudadanas a pie. También estamos hablando, por ejemplo, en mi distrito, hay cosas en las que, que llegas y te parecen totalmente descabelladas. Tienes escuelas repotenciadas, escuelas de milenios, tienes réplicas de los colegios emblemáticos de la ciudad de Guayaquil, pero están abandonados. No tienes techos, las paredes están dañadas, no tienes pupitres, no tienes maestros. ¿Y cómo garantizas, por ejemplo, ¿Por qué están abandonados? Porque el gobierno, porque hay una política de Estado ausente. Y aquí yo quiero llegar a un punto en específico. Y la gente no se deja engañar, y es lo que hemos visto en los recorridos. Cuando dice política ausente, ¿es política de austeridad o política que no saben ejecutar el presupuesto en ciertos ministerios? Mira, aquí hay cualquier cosa menos austeridad. Primero, no hay capacidad para gobernar. Aquí los ministros, los secretarios, los subsecretarios y todos los que son del Ejecutivo no tienen ni la menor idea de cómo administrar el Estado. Segundo, cuando planteamos una política de Estado para la gente, hablan de cómo combatir, por ejemplo, y es un ejemplo clarísimo que la gente lo tiene en sus territorios. Decían al inicio, o este gobierno se ha mantenido diciendo que ellos no podían actuar contra la delincuencia porque la Asamblea era un obstáculo para eso. Sin embargo, la Asamblea les entrega, o nosotros entregamos una ley para fomentar o para fortalecer la seguridad que tanto pidió el presidente Guillermo Lasso. Sin Asamblea y con ley no lo ha podido hacer. ¿Y esto qué te determina? Que la seguridad del Estado, y es lo que plantea Luisa González a través del movimiento de la Revolución Ciudadana, lista 5, no es que solamente es una de las cosas importantes, sí, es que equipes a la policía. No los puedes mandar pues sin chalecos, sin balas, con camionetas o patrulleros que no sirven, con otros que no sirven. Primero hay que equiparlos. Pero otra cosa importante que hay que hacer para generar que la seguridad sea sostenible en el tiempo y en el largo plazo en el país, es que le entregues educación a la gente, que le entregues salud a la gente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú tienes a tus niños y a tus jóvenes estudiando, sacas de esos nichos de delincuencia y les entregas espacios seguros y no solamente oportunidades para ellos? Y eso es lo que está pasando. Y ahorita, por ejemplo, en el Distrito 2, está ocurriendo algo que ayer veía en las noticias. ¿Qué sectores forman parte del Distrito 2? Solo quiero terminar con esto. Lo que veía ayer en las noticias de lo que está pasando en Durán. En el Distrito 2, otra vez los padres de familia con los profesores están pidiendo volver a clases telemáticas porque no soportan la delincuencia y no saben en qué momento sus hijos van a caer abatidos a partir de esto. El Distrito 2 está conformado de la parroquia Tarqui y de parroquia Pascuales. En ese sentido tenemos todo lo que es la vía Daule a partir del kilómetro 4,5 hasta Puente Lucía. Tenemos ciudadelas del norte como Alborada, Sauces, Samanes, también está Ceibos, Chongón, que son el espacio del Distrito 2 en el que tú ves de manera consecuente el tema Monte Sinaí, Flor de Bastión, Paraíso de la Flor. ¿Usted sí recorre todos estos sectores, Victoria? Mira, una de las cosas por las que yo me caracterizo... ¿Por qué le digo esto? Yo hace poco estuve por el sector de Monte Sinaí y me di cuenta de algo que está ocurriendo. Esa avenida principal, que es la avenida Casuarina, casi que está solitaria ya mismo. Los locales han tenido que cerrar por las famosas vacunas o extorsiones que lamentablemente no hay quien controle. Allá hay otro estado, el estado de la violencia, quienes son los que mandan en ese sector. Y no sé por qué el gobierno, la policía, no puede hacer nada. Pero es que aquí lo que te digo es la falta de
voluntad política. Por ejemplo, no solamente en Monte Sinaí, yo Monte Sinaí lo conocí de manera directa en el 2011, cuando trabajaba en un proyecto de adultos mayores en este sector, y soy de Pascuales, me conozco todo el distrito, pero adicionalmente a eso, decirles, la semana pasada estuvimos en todo este sector de la Nueva Prosperina y sociovivienda, y era increíble cómo no tienen la voluntad, o el gobierno no tiene la voluntad política para poder entregar ni siquiera las escrituras, porque no les entregan la competencia al municipio, y es una pelea que ha existido de tanto de parte del municipio saliente como el gobierno central, en el que no ni siquiera se han prestado las garantías para poderles entregar las escrituras a estos ciudadanos, que ha sido un proyecto emblemático de la Revolución Ciudadana, pero que sin embargo el gobierno actual ha dejado estos procesos de dignidad que se crearon en stand-by, porque no les importan las grandes mayorías, porque solamente se han pensado y se han encargado de gobernar hacia quienes son su grupo financiero más cercano. Y eso es lo que hay que cambiar. La patria hay que redistribuirla, la patria tiene que resurgir para todos y para todas, con educación, con salud, con empleo, que las madres de nuestros distritos, al menos el distrito 2, puedan tener la garantía y la seguridad de dejar a sus hijos en los que nosotros creamos, que son los CIBBs. Un espacio seguro donde los niños no solamente estaban cuidados, sino que además aprendían y tenían una estimulación temprana para que genere una mejor calidad en su educación cuando ingresen a la escuela formal. Esa es una de las cosas importantes, porque a las mujeres se nos coarta o se nos cierra la brecha de poder salir adelante, porque no solamente que estamos a cargo del cuidado de nuestros menores, sino que no tenemos la posibilidad de dónde dejar los cuidados para que nosotros podamos también emprender, trabajar, estudiar, poder hacer las cosas que nos puedan sacar o nos puedan permitir crecer como tal. Y eso es una de las cosas importantes que se están planteando en este mismo momento. Adicionalmente a eso, también hay que fortalecer claramente el tema de salud. Los centros maternos infantiles creados en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el Distrito 2, estoy hablando de Pascuales, estoy hablando en Bastión Popular, el tipo C, tienen que ser repotenciados y que tengan médicos que puedan atender no solamente en medicina general, sino que además puedan atender las diferentes aristas que necesitan dentro de los sectores, porque ¿qué es lo que te falta en este mismo momento? Que la gente llega a los centros de salud y les dicen, no tengo medicina, no tengo médicos, vaya al hospital. Pero resulta que regresan o que van al hospital más cercano, que es el de Monte Sinaí, al menos en el Distrito 2, y en Monte Sinaí te dicen que esas consultas no se atienden en el hospital, sino en el centro de atención de primer nivel, y así cargan a los ciudadanos. Decían en mi barrio, nos cargan como la pelotita, de un lado al otro y no nos atienden en ninguno. Y esos procesos de dignidad tienen que volver. Los servidores públicos tienen que poder tener la capacidad de atender a la gente, pero también con espacios seguros y dignos de trabajo. Pues no podemos pensar que le decimos a un médico o una enfermera que atienda al ciudadano o a la ciudadana a pie si no tiene gasas, no tiene jeringas, no tiene vacunas, no tiene alcohol, no tiene medicinas, no tiene el equipo necesario para hacerlo. Y cuando hablamos de dignidad, no solamente hablamos de dignidad para el ciudadano a pie, para el usuario del servicio público, sino que hablamos de dignidad también para el servidor público, que tenga la capacidad de llegar a un espacio de trabajo digno. Y te lo digo en el sistema judicial, por ejemplo, y me cruzo de salud al tema judicial, porque esto pasa en todas las aristas del Estado. El complejo judicial de Florida Norte, que está en mi distrito, resulta que no tiene aire acondicionado, que no tiene servicio de limpieza, que no tiene a ratos ni siquiera tienen agua potable, que no tienen resmas de hojas, no tienen impresoras, no tienen toners. ¿Cómo avanza el servidor público que tiene las ganas de atender al usuario o que permitiría que el usuario deje de gastar y regresar tantas veces para ser atendido si no tiene eso? Yo a pocas semanas pasaba por la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura y está en una oficina en donde en la mitad hay un hueco de una gotera porque no han podido arreglar los aires acondicionados. Esas no son formas dignas de que trabajen los servidores públicos. Y eso
también hay que devolverles la dignidad a estos servidores porque son quienes nos entregan el servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas de pie. Y así podemos hablar de todos los estamentos del Estado. Hay que pensar en doble vía. Hablamos no solamente de los usuarios que vuelvan a tener dignidad con servicios de calidad, un registro civil que funcione, un espacio de cualquier arista del Estado que funcione, pero además tener del otro lado a servidores remunerados, en ambientes sanos, seguros, pero además dignos de trabajo. Gustavo. Buenos días, Victoria. Gustavo Jiménez le saluda. A ver, he escuchado atentamente su exposición, pero le quisiera preguntar, después de que usted ya fue parte de una asamblea defenestrada por este gobierno y que actualmente conocemos que el grado de aceptación de la anterior asamblea era de lo más deplorable, de lo más triste que ha tenido el país por un sinnúmero de situaciones, porque esta fue la asamblea de los acuerdos, de los amarres, de los beneficios entre gobierno y asambleístas, en fin, una vergüenza la Asamblea Nacional. Y a escucharla ahora usted decir que hay que recuperar, que los centros de salud tengan una forma más digna de atención, que las medicinas vuelvan, que los médicos sean los adecuados, ¿cómo lograrlo desde la Asamblea? Primero, haciendo el trabajo que hicimos. Yo tengo decía mi abuela, para poder pararte frente a tu familia, tienes que tener la calidad moral de hacerlo. Yo tengo la calidad moral de levantarme todos los días y ver a la cara a mis votantes, a los del Distrito 2, y decirles que hice lo correcto. Siempre me quedé del lado correcto de la historia. Ni un día de los que yo estuve en la Asamblea paré de fiscalizar qué era lo que pasaba, que por eso conozco lo que está pasando dentro del distrito, qué pasa con las escuelas, qué pasa con las escuelas de Sergio Toral, las que están en la Ladrillera, qué pasa con los centros de salud, sobre todo el de Pascuales y el tipo C de Bastión, que han tenido serios problemas de desabastecimiento, porque hemos hecho un proceso de fiscalización tan claro que por eso la Asamblea tiene esos niveles de aceptación. La Asamblea primero es el peor espacio para hacer política en el que a la gente le agrade, porque son donde se dan las discusiones políticas del país. Pero adicionalmente a eso, hay un proceso tan desgastante para esa institución del Estado, porque ha sido la piedra en el zapato para el gobierno, no para que él pueda ejecutar la política pública, sino porque ha sido el único espacio, o fue el único espacio en el Estado, o la función del Estado, que le dijo al gobierno o al Ejecutivo que estaban haciendo las cosas mal. O sea, plantearle al Ejecutivo por qué en los hospitales había desabastecimiento, preguntarle al Ejecutivo por qué no tenían los policías, patrulleros dignos para poder salir a trabajar y defendernos. No tenían chalecos, no tenían balas. En el tema de mujeres, cuando hicimos el proceso de fiscalización a la ley para erradicar la violencia hacia las mujeres, vimos que no teníamos a una ministra o una secretaria de esta cartera que pudiera hacer las cosas. Y les digo claramente, a mí una de las cosas que más me dolió escuchar en la Asamblea Nacional fue que llamo a la ministra de la Mujer, que tenía que garantizar una política pública para que no nos maten, porque los femicidios en el país van en su vida y las mujeres cada vez tenemos espacios menos seguros para caminar en la calle o para estar en nuestras casas. ¿Y saben qué era lo que ella había planteado como gran cosa? Que ella había ido 2 horas al velorio de una joven que había sido asesinada en la ciudad de Cuenca. Eso es lo que hacía el Ejecutivo. Y por eso, por levantar la voz, por hacer fiscalización, por generar y pelear por leyes que sí garanticen la dignidad a la gente, es que teníamos esa fama de no haber avanzado y no haber trabajado. Pero el trabajo más duro que se hizo en la Asamblea fueron los procesos de fiscalización. ¿Cómo sostener que todas estas cosas que ha planteado avancen en el país? Haciendo lo mismo, fiscalizando, sea el gobierno que sea, y nosotros le hemos dicho con claridad, somos un equipo de trabajo que no solamente estamos aquí para hacer el diagnóstico de las cosas que están mal, sino para proponer las cosas que le puedan dar dignidad a la gente. Y por eso el equipo de Luisa González, el equipo de la Revolución Ciudadana, ha generado todos esos espacios para poder ya empezar a entregar las propuestas que sí van a cumplirse. Ayer encontraba un señor en Vergeles y me decía,
Escuché una entrevista de Luisa González en un medio de comunicación y hablaba sobre la condonación de deudas. Yo sé que ustedes acaban de hablar de la condonación de deudas porque ya tienen el camino trazado para hacerlo. Yo sé que ustedes hablan de la condonación de deuda a nuestros agricultores porque ustedes ya saben de dónde van a sacar la plata que no van a recibir por eso, porque no son irresponsables. Eso es lo que piensa el pueblo ecuatoriano y es a eso a donde vamos. No hemos dicho absolutamente nada que no podamos cumplir y eso es lo que estamos proponiendo en un gobierno que va a llegar con Luisa González, que ya lo vivimos. Esto a los ecuatorianos nadie se los ha contado. Nosotros hemos vivido como al fin las madres o las grandes mayorías del país podemos tener salud, podíamos tener educación, podíamos tener trabajos dignos. Entonces, es importantísimo que el electorado tenga claro que esto no se trata solamente de un gobierno, porque Luisa González va a ganar la presidencia, pero la Asamblea necesita el apoyo, porque si no vamos a pasar lo mismo que pasó con el señor, con la Asamblea anterior, donde no se pudo articular nada y a la hora de la hora lo que se tuvo en la Asamblea era un show de prebendas y beneficios. Entonces, sí, es importante que la Asamblea articule directamente con el gobierno que va a trabajar en este año, que en este caso podría ser la Revolución Ciudadana, para que de alguna manera se vengan articulando proyectos de ley importantes, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Seguro Social? Nosotros hay una ley dentro de la Asamblea Nacional que empezaba el debate, pero decirles que esto que pasó en la Asamblea anterior también es producto de quienes en ese mismo momento nos están gobernando, porque ellos cambiaron la ley, el Código de la Democracia, donde se cambió la asignación de escaños y permitió atomizar quienes entraban dentro de la Asamblea Nacional a las minorías o a los partidos independientes. Y lo que vamos a ver, o lo que el mismo pueblo ecuatoriano ya ha hecho el diagnóstico, es quienes se vendieron, pues. ¿Quiénes entregaron? Por ejemplo, nosotros como Revolución Ciudadana, como bancada de UNES, entramos con 49 asambleístas al Parlamento. Quedamos 47. 2 no demoraron en venderse al gobierno de turno. Y así muchas bancadas. Nosotros tuvimos la dignidad y la capacidad de quedarnos trabajando con la gente. Pero, por ejemplo, una bancada que era histórica, y eso planteaban siempre, era histórico que Pachacuti haya obtenido tantos escaños y sea la segunda bancada dentro de la Asamblea Nacional, no se quedó desmembrada porque muchos de ellos se vendieron al gobierno y no les importó que sus compañeros indígenas, que sus iguales de las provincias, que sus vecinos de las provincias, porque así los llamaban, hayan muerto en las manifestaciones y ellos, sin embargo, se metían a desayunar a Carón del Led a ver qué les tocaba, qué carguito tenían o cuánta plata les costaba. Una de las cosas que sí tiene que analizar el pueblo ecuatoriano ahora para elegir no solamente el gobierno, sino la Asamblea Nacional, es quien no se venda a los intereses de unos pocos, sino que piense siempre en las grandes mayorías. Nuestros votos no tienen precio. Los votos de cada uno de los ciudadanos de a pie, de los distritos de Guayaquil, de las provincias, de todo el Ecuador, para la Revolución Ciudadana no tienen precio. Nosotros no nos vamos a vender por un solo dólar a las grandes empresas o a los grandes capitales del país. Nosotros siempre vamos a pensar en las grandes mayorías del país. Ya lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana durante 10 años. Es solamente un espacio de quedarse 2 segundos pensando cómo llegaron las escuelas, cómo llegaron los hospitales, cómo llegaron las obras, la infraestructura, las carreteras que nos decían, ustedes solo comen carreteras. Veamos pues que no nos podemos ni siquiera movilizar dentro de los territorios para sacar nuestros productos. No podemos ir, o los que tienen la capacidad de ir a darse un paseo por el país, no lo pueden hacer porque primero no tienen carretera y segundo no tienen seguridad. Y eso es lo que tiene que volver a este Ecuador, a ser no solamente el segundo más seguro de la región, sino el primero más seguro de la región. Y eso solamente lo podemos hacer con la Revolución Ciudadana. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer de una manera más ágil, pero además lo haremos mejor. 6 años de desgobierno, 6 años en los que el país ha venido de mal en peor. La gran misión de la nueva Asamblea es pedirle cuentas a esos 2 presidentes que nos han llevado a la ruina. ¿Cuál es la misión de Revolución Ciudadana sobre ese tema? Hay juicios políticos pendientes, ¿eh?
Está entre lo importante y lo urgente, y nosotros aún no hemos debatido a la interna qué es lo que va a pasar con los juicios políticos pendientes, pero sí es un proceso importante. Ahora lo urgente es pensar en qué va a pasar con el fenómeno del niño. Y aquí hay una cosa que a mí me parece que la gente también tiene que entender y que solo pasa por la Asamblea Nacional. Más que entenderlo, tiene que conocerlo. ¿Saben por qué justamente la muerte cruzada se lanza en mayo? Y eso no es una casualidad. Y esto hay que entenderlo de esta manera porque son los tiempos que se manejan en el Estado. No es una casualidad que la muerte cruzada se haya decretado recién en mayo para que las elecciones sean en agosto y poder tener una posible vuelta, que según lo que nos dicen los votantes dentro de los territorios no va a existir, pero quieren empezar a hacer ese camino o quieren decir que hay segunda vuelta, porque la segunda vuelta se da después de que el gobierno pasada peleando, porque cada vez veíamos, primero, que reducía la plata para seguridad, para salud, para educación, había menos plata para las becas de nuestros hijos, había menos plata para las vacunas de nuestros menores de 5 años, había menos plata para chalecos, todavía no pueden comprar unos simples chalecos, porque hay incapacidad en el gobierno. Ustedes saben lo que va a pasar en este momento donde Guillermo Lasso vuelve a mandar un presupuesto para generar los recursos de la nación. Vamos a tener menos plata para todo, porque a él nunca le ha importado cuidarnos, nunca le ha importado saber qué nos está pasando, nunca le ha importado saber si nuestros hijos estudian, si nuestros hijos comen. Y por eso es urgente que este 20 de agosto salgamos en una sola vuelta, porque el país ya no da para más. Y los mismos de siempre lo único que quieren hacer es atomizar esto. Yo estoy muy segura que el pueblo ecuatoriano este 20 de agosto va a votar por la lista de la Revolución Ciudadana, por Luisa González, lista 5. Es la única forma de poder resurgir la patria. Esa esperanza está latente. Que vuelvan los días de dignidad, que vuelvan los días de la patria. Victoria, pero así hay una sola vuelta, Guillermo Lasso tiene que quedarse los 6 meses. No, porque el presidente o la presidenta Luisa González tendrá que asumir en el tiempo que el CNE ya pueda entregar los resultados oficiales. ¿No hay una fecha oficial? No. Y eso no es en diciembre, eso tendría que adelantarse si ganamos en una sola vuelta ahora en agosto. Recordemos que ellos han planteado que hacemos la elección en agosto y los asambleístas nos posesionamos en octubre. Quiere decir que el escrutinio para la presidencia de la República, ganando en una sola vuelta, debería hacerse antes o en octubre los primeros días, pero hay que salir al paso y hacer esto urgente, porque una de las preocupaciones más grandes que tenemos o que tiene la gente en el país es quién va a hacer el presupuesto de la nación para el siguiente año. Lo va a hacer el presidente saliente, un presidente inecto, incapaz, que no ha podido ni siquiera construir una sola obra, que todavía no puede comprar chalecos para nuestra policía para darnos seguridad. ¿Ese es el que va a hacer el presupuesto general del Estado? ¿O lo tiene que hacer alguien que ya sabe cómo administrar el país? Esa es Luisa González. Victoria, quiero agradecerle por haber venido a Estudios de Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, un abrazo para todos quienes nos han escuchado y visto en este mismo rato. Gracias a Victoria de Sintonio, candidata asambleísta por el Distrito 2 por la Revolución Ciudadana.